El bloque finally nos va a servir para asegurarnos de que se ejecute cierto código independientemente de si ocurra una excepción controlada o no ocurra ninguna excepción. Regularmente este bloque de código se utiliza, por ejemplo, para limpiar recursos que se asignaron en el bloque try, para cerrar archivos o, por ejemplo, si están trabajando con sockets. También para cerrar la comunicación o algo o algún tipo de acción que sea necesaria independientemente de lo que ocurra antes o debido a lo que se ha ejecutado en el bloque try. Si observan en nuestro método divide, no sería necesario utilizar un bloque finally debido a que no hay algo que sea necesario hacer después. Pero aquí tengo otro método, guardar resultado. Este recibe un string, una cadena que va a ser el resultado y lo que queremos imprimir en un archivo. Dentro de la sentencia try he agregado el código para agregar ese texto, es decir, el resultado al archivo en la ruta indicada. También tengo un bloque cache con una sección IO que es la que ocurre regularmente cuando se manejan archivos y simplemente imprimo el error. Hasta aquí ya sabemos cómo debe comportarse el programa o este método dependiendo de lo que tengamos en nuestra ruta. Por ejemplo, si no existe esta ruta, vamos a ver qué ocurre. Debo mandar a llamar el resultado y por supuesto no hemos llegado ni siquiera a poder hacerlo porque no he mandado a llamar a este método. Entonces, ahora si le paso el total, lo convierto a string, aquí voy a colocar otro número y digamos para evitar la excepción. Si comprobamos, aquí imprime el número y voy a fijarme en mi archivo y también puedo observar que está imprimiendo el número de manera correcta. ¿Qué pasaría entonces si yo cambio la ruta? Esta carpeta, si la tengo y si existe, pero vamos a utilizar una carpeta que no existe realmente en mi equipo. Y aquí sí podemos encontrar que nos está imprimiendo el error que imprimimos aquí con el bloque cache. Podemos observar que aquí sí tenemos ciertas acciones que podríamos revisar o hacer por medio del bloque finally. Por ejemplo, podría cerrar el archivo si es que lo estuviera abriendo o podríamos revisar si existe el archivo y si no existe hacer algo para crear ese archivo. Vamos a crear el archivo de texto con la ruta que ya tenemos definida y luego le agregamos un texto y podríamos imprimir de hecho el error, por ejemplo, que fuera el mismo archivo. Para estar consciente de lo que ha sucedido en el momento de que se abra ese archivo, pues podríamos indicar que ha ocurrido un error y la fecha y la hora actual la imprimimos. Esta sentencia se va a ejecutar independientemente también de que arrojemos el error con la expresión throw. Lo importante que debemos considerar acerca del bloque finally es que este se ejecutará en dos escenarios. Si ocurre una excepción controlada, es decir, una excepción de tipo IO, entonces de cualquier forma se va a ejecutar lo que está en el bloque finally. Si no ocurre ninguna excepción, también se va a ejecutar lo que está en el bloque finally. El único escenario en el cual no se ejecutaría es si ocurre una excepción no controlada.